se refiere a cómo uno administra los ministerios, los hospitales, los consultorios, la casa. Siempre en una institución hay alguien que lleva la administración, por lo menos lo que hace fundamentalmente es planificar, en otra instancia organizar, dirigir y por fin, finalmente evaluar si lo que se había planificado se pudo hacer en forma exitosa. Entonces, la administración, administrar, en realidad no es algo estático, sino que es un proceso. Empezamos. Los sistemas de salud y los subsistemas tienen que tener siempre una administración, y esta debe ser obviamente eficiente, para saber si se cumplen las metas que contienen los diferentes programas, para dar finalmente respuesta a las necesidades de quien lo demande, que va a ser la sociedad que esté con alguna patología. En realidad, el desafío de los sistemas de salud es desarrollar capacidades administrativas en las personas. No cualquiera puede administrar un hospital, planificar, ejecutar. No es tan sencillo. Si bien uno piensa que llevándolo a chiquito y no tan chiquito la casa, es todo un tema. Si yo decido que mi familia y yo nos vayamos de vacaciones, bueno, esto lo debo planificar, debo ver cuáles son los recursos. Tengo que llegar a hacer una serie de circuitos, de andamiajes, cosa que finalmente yo pueda llevar a cabo, dirigir esto y evaluar el proceso. Entonces, siempre es un desafío. En cuanto a los objetivos de la administración en realidad, el objetivo del estudio de la administración son las organizaciones. Existen muchas organizaciones de cualquier índole. Por lo tanto, se puede aplicar a empresas, como decía al comienzo, privadas y estatales, instituciones públicas eh, y organismos también estatales, y a cualquier institución privada. Esto puede ser aplicable a cualquiera. Ejemplo, una iglesia, una universidad, un hospital, un municipio, todos los tipos de empresa privados, familiares, hogares y demás, tienen que llevar a cabo una administración. No puede entrar el dinero por la puerta e irse por la ventana. Tiene que estar dirigido a tal o cual factor en particular. Bien, entonces administrar, como decía antes, es un proceso que lleva a planificar, organizar, dirigir y evaluar. Todo este conjunto de acciones, estas 4 acciones, buscan objetivos concretos y en realidad siempre hay incertidumbre porque no se sabe si se va a poder llevar a cabo, pero bueno, son justamente condiciones que tiene el hecho de administrar. Muy bien, entonces, la administración en sí, lo primero que tiene que hacer es planificar. Yo tengo que decir, bueno, yo voy a hacer, por ejemplo, un centro de salud en Lavalle. Bien, para eso tengo que organizar, tengo que llevar a cabo una organización. Primero tengo que ver si lo que yo planifico es necesario, se justifica, está en una zona poblada, la gente va a tener cómo acceder. Son muchísimos los factores que se involucran en esto. Es más, ¿cuánto me va a demandar en tiempo y en dinero? Muchas de las obras ustedes saben que se hacen previo a las elecciones porque tienen un matiz político total. La organización, entonces, ¿qué va a decir? Bueno, va a ser todo la investigación acorde a la planificación, y después alguien va a dirigir, va a haber un director, así como hay, qué sé yo, en la fiesta de la vendimia, un director artístico. Bueno, acá va a haber un director que va
va a poder dirigir, para finalmente llegar a evaluar, él y entre todos, si esto ha sido posible. ¿Qué es planificar? En realidad, esto tiene que ver con la visión de la organización. En realidad, yo siempre digo que uno se puede crear objetivos y hay que ver qué estrategias y políticas organizacionales se pueden, con cuáles se cuentan y cuáles se pueden llevar a cabo. Para eso se tiene en cuenta el sistema FODA, que es el estudio el análisis FODA de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. En realidad, la planificación siempre lleva mucho tiempo, muy largo plazo, años. Por ejemplo, la parte nueva del hospital central, yo tengo 35 años en el hospital y hace 30 años que lo escucho. Y recién se pudo efectivizar hace 2. Entonces, verán que esto son muchísimos años. El mediano plazo, eso cuando yo digo una planificación abarca a largo plazo, me estoy hablando de una gran obra. Por ejemplo, 5 o 10 años más o más. Mediano plazo, unos 5 años, y corto plazo tiene que ser casi como inmediato. Y para esto tengo que contar con un presupuesto anual, que se calcula siempre en relación al año previo. Bien, entonces planificar es un poco prever con todo lo que me voy a encontrar, hacer algo, intelectualizar racional y reflexivamente este plan que yo tengo para futuro, y basándome fundamentalmente en la visión. ¿A dónde apunta esto? Hay muchas cosas que se hacen por beneficio personal, otros por una determinada población, o se les planifica algo, se les promete y finalmente no se cumple, lo cual es un tremendo fracaso. Entonces, en realidad, la planificación, primero hay que ver cuál es la visión de la organización. Yo tengo que observar, analizar, estudiar y responder a preguntas que me van a hacer para cuando yo pida el presupuesto, obviamente. Para todo se necesita dinero. ¿Qué se necesita? Me van a preguntar. ¿Cómo hacerlo y cuándo hacerlo? En realidad, las obras a largo plazo muchas veces son interrumpidas por falta de presupuestos y demás, pero lo primero que se necesita, que se responde es, ¿qué se necesita? Bien, un lugar. El lugar, una infraestructura, materiales, personal. Bien, ¿cómo hacerlo? Bueno, hacerlo en etapas, hacerlo, a lo mejor primero lo básico, luego ir ampliando. ¿Cuándo hacerlo? Bien, en el momento que pueda responder todas estas dudas. A posteriori se seleccionan los hechos, se determinan las acciones siempre con flexibilidad, por supuesto. Yo tengo que decir, bueno, voy a hacer un centro de salud que va a tener, va a responder a la demanda de unas 1000 personas, para lo cual tengo que tener ahí hasta personal, todo, tengo que pensar todo. Fijando los objetivos y las estrategias políticas también, objetivos y estrategias que son, en definitiva, tienen todas un tinte político. Va a ser acorde al color político de turno. Y luego voy a ejecutar el análisis FODA y se va a comenzar a accionar en razón a la misión. Entonces yo tengo una visión y voy a confeccionar, voy a llevar a cabo una misión. Entonces, organizar. Ya dijimos lo que es planificar. Y organizar, primero, ¿quién? ¿Quién es el que va a comandar la tarea? En realidad, lo que debe hacer el organizador aquí es un organigrama, haciendo una especie de organigrama en forma piramidal, viendo quién va a tener tal o cual responsabilidad, quién va a tener tal o cual obligación, y en qué secuencia
temporal, ¿en qué tiempo? Se supone que si yo voy a hacer un edificio, tengo que empezar con lo básico, que son terreno, la nivelación, saber si tiene desagüe cloacal, si tiene luz natural, luz, si tiene cable, si es posible que a esa zona llegue el agua. Por ahí se han establecido siempre algunas visiones muy irrealizables que en realidad parecen chistes. Entonces, en definitiva, organizar es coordinar y sincronizar el recurso material, técnico y humano. Son tres cosas que debe tener una buena organización. Yo tengo que tener un recurso material, dinero para poder comprar material, un recurso técnico, que es quien haga las cosas, y el humano, que aparte de hacer cosas, también va luego a ejercer en la función, en el lugar que yo vaya a decidir hacer. Entonces, la organización supone siempre un ordenamiento y una coordinación de todos los recursos para poder obtener una buena eficiencia. ¿Y cuáles son las etapas del proceso administrativo? Lo primero es el recurso material. Dinero, muebles e inmuebles. Segundo, los recursos técnicos, el organigrama, el manual de instrucciones. Y por último, el recurso humano, que suele ser el más complicado. ¿Quién va a realizar el trabajo con una actitud de compromiso importante? El recurso humano va a tener que tener un relevamiento y una descripción de las funciones. Yo no puedo poner a cualquiera en cualquier punto, tengo que saber sus capacidades. Debo departamentalizarlo, agrupar según las actividades. Uno será maestranza, otro será dentro de maestranza, siempre hay quienes hacen la parte eléctrica, quienes hacen la parte de plomería y demás. Y también la delegación de autoridad, no de responsabilidad. El que dirige es el responsable, pero tiene que sí o sí de la autoridad, si no, no, yo tengo que tener un capataz, tengo que tener diferentes personas a las cuales yo les pueda encargar la tarea. Bien, ¿qué es dirigir? Miren, para dirigir es fundamental la influencia o la capacidad de persuasión que se tenga, y con eso tiene que ver el liderazgo. Hay gente que nace líder, hay otros que aunque estudien para eso no lo logran, y hay otros que ni ahí se arriman. Tiene que haber un liderazgo sobre los individuos para el logro de los objetivos fijados. Esto es como ir a un mundial. Siempre se necesita un líder en el equipo y tener quien empuje el grupo. Pasado esto, se tomarán las decisiones que, bueno, usando modelos lógicos, pero algunos también intuitivos de toma de decisiones. No todo es tan lógico. Todo lo que sea construcción y demás debe llevar una cierta lógica, pero también lo intuitivo es qué complejidad yo voy a poner, por ejemplo, en un centro de salud que queda en el medio de la nada. Y mucha complejidad no voy a poder poner porque no voy a conseguir mucho personal para que atienda eso. No lo voy a poder conseguir, no voy a poner un equipo de hemodinamia, por ejemplo. Sería un exabrupto. Bien, luego, ¿quién dirige? La dirección debe comprender siempre dos aspectos, una supervisión y una guía. En realidad, la dirección ejecutiva es quien toma las decisiones. Integra el elemento humano y en realidad interactúa permitiendo siempre un feedback. Es decir, que la dirección tiene una bipolaridad de supervisión, dando instrucciones con autoridad, y guía las acciones comunicando, motivando y mediante el liderazgo. Quien no tiene liderazgo, ustedes verán que quienes llegan en general a las elecciones y demás, son los que tienen liderazgo. Uno podrá tener muchísimas condiciones, pero si no tiene liderazgo, no hay caso. Bien. Y finalmente debemos evaluar o controlar
lo ejecutado, es decir, la medición del desempeño. ¿Fue óptima? ¿Fue mediocre? ¿Se logró? ¿No se logró? Por allí se detectan desvíos y se toman medidas necesarias para corregir ese desvío. El control se realiza siempre con una estrategia, un nivel táctico y a nivel operativo. Yo me acuerdo cuando empezaron a hacer el NOTI, hace muchísimos años atrás, muchos años, habían hecho una estructura con un hierro que no era el suficiente para soportar el peso de la estructura. Todo ese tiempo, todo ese dinero, toda esa mano de obra fue en vano. Por supuesto, hubo choreo, se chorearon la plata y de repente no alcanzaba el presupuesto y en vez de comprar un hierro, que es el hierro del 8, por decirles así, compraron un hierro de menor pulgadas y bueno, ya así fue. Entonces, la organización entera debe ser evaluada luego al terminar el proyecto mediante un sistema de control de gestión. Todas las organizaciones tienen un control de gestión. Por otro lado, también deben haber auditorías externas que vengan y me digan cómo estoy haciendo las cosas, si resultó como se había pensado. Se analizan las diferentes áreas funcionales de la organización. Es muy crítico, las auditorías externas en general se pagan, muchas de ellas son obligatorias, y hay que llevarlas a cabo para que no haya grises. Bien. Entonces, para la evaluación es necesario evitar primero que aparezcan estas desviaciones de las metas, o por equivocación, o por fricción entre la gente, o por acciones mal encaminadas. Entonces, es establecer normas para la evaluación, porque no se evalúa todo de la misma forma, no se evalúa igual cómo fue construido un edificio a cómo funcionó el personal, a qué actividad se va a desarrollar en ese lugar. Entonces, se debe valorar lo realizado mediante una evaluación de costos, de productividad, de eficacia, eficiencia, y eficiencia fundamentalmente humana, y saber si eso que yo pude realizar va a ser, en este caso, útil a salud. Se han hecho tantos planes que no han servido que uno ya está curado de espanto. Entonces, se debe comparar lo hecho con las normas. Hay normas que dicen que, por ejemplo, cada tanta cantidad de habitantes tiene que haber tantos hospitales, tantos de salud. No se puede uno llevar por delante estas normas porque no va a ser autorizado la planificación y la ejecución de esto, ¿no? Entonces, ahí es donde uno debe reorientar las posibles derivaciones para que lo planificado pueda concretarse. Entonces, la administración, ¿qué es? Y en conclusión, la administración consiste en desarrollar estrategias, encaminarlas para lograr un correcto desempeño en cualquier organización, sea la que fuere. Y por último, se dice que la administración en salud es la ciencia social y técnica relacionada con la planificación, organización, dirección y evaluación control de las diferentes organizaciones públicas y privadas orientadas al cuidado y fomento de la salud, mediante la optimización de recursos financieros, tecnológicos y humanos. Hace muchos años, en una remodelación del hospital, el hospital tenía un piso infernalmente bueno, un piso de granito que no había con qué darle. Lo levantaron y pusieron cerámica. Primero, cerámica blanca. No era lisa, tiene que ser liso. La primer camilla que pasó y silla de ruedas la destrozó. Hubo que levantar todo, imagínense, de 6 pisos, y volver a poner granito. Entonces, ¿quién fue el cerebro que dijo de hacer eso? Segundo, hicieron camillas
para que los pacientes no solamente permanecieran en ella, sino ellas fueran transportadas para hacer estudios. Ujú. Las puertas son más chicas que las camillas, ergo no salen. Entonces, todo eso son cosas que no pueden pasar, no deben pasar. No puedo yo pintar un hospital esperando que haya una filtración en el techo porque la pintura no va a servir. Entonces, verán que esto, si uno lo traslada a la construcción de una casa, todo esto provoca un envejecimiento en la gente que lo lleva a cabo, que es terrible, terrible. Y si quieren sustraer dinero de todo esto, imagínense lo que termina. Muy bien. Entonces, esto es administración de salud. Ahora veremos otros más chicos, que es el sistema de salud argentino. El sistema de salud argentino es bastante bueno, les diría. Si uno lo compara con muchos otros países, no es malo. Lo que pasa es que es muy generoso. Yo no puedo brindarle a la población de mi país un sistema de salud donde le ofrezca lo mismo al que paga que al que no paga. Estoy refiriendo a impuestos y demás. Todos los chilenos, bolivianos, paraguayos, peruanos vienen a hacerse operar a nuestro país. O marcapasos, o, perdón, marcapasos, bypass, todas cosas terriblemente caras que si nosotros tuviéramos en los países limítrofes que les mencioné, sacando Perú, que no es limítrofe, veremos que no, no podemos hacer nada sin pagar. Pero eso lo dice la Constitución. Toda persona que pise el suelo argentino tendrá los mismos beneficios. Por eso este sistema se fue debilitando y estamos como estamos. Pero esto del sistema de salud es universal y ha venido a erupcionar ahora con esta pandemia. Entonces, es tan complejo todo. Uno dice, miércoles, Estados Unidos, no tener ni siquiera lugares para enterrar, con el territorio que tienen, con la infraestructura. Inglaterra, ¿qué pasó? Y bueno, se saturan los sistemas de salud. Yo creo que si en nuestra provincia no hubiera estado hecho y habilitado el sector nuevo, esto hubiera sido catastrófico. ¿Cómo han hecho otras provincias? No sé, no, muchos vienen a parar acá, La Rioja, San Juan, San Luis, terminan en esta provincia. Muy bien, entonces el sistema de salud argentino. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, debemos conocer qué tipo de sistema adoptó nuestro país. Como le dije al principio, muy generoso. Conocer los pros y los contras. Conocer los subsistemas que lo componen. Conocer el origen de la financiación que sustenta este sistema y la limitación de los recursos. Somos más empleados públicos que dinero disponible para hacer obra. Es terrible. Y la cantidad de personas, sujetos que cobran y nunca fueron a trabajar. Estoy hablando de empleados públicos. Por eso tenemos tan mala reputación. Y tarde o temprano se deberá comprender que se formará parte de alguno de estos eslabones. Todos ustedes, el día de mañana, van a pertenecer a un hospital público o a uno privado, van a tener un consultorio. Bueno, todo esto tiene que ver con el futuro de todos nosotros, ¿no? Presente y futuro. El Estado en realidad reconoce que la salud de la población puede, obviamente, todos tenemos, acorde al hemisferio, acorde al grupo etario que predomina y demás, diferentes patologías. Eso es una obviedad. Pero en realidad el estado de salud de la población de un país depende, entre otras cosas, más allá de los problemas de salud de la población, de qué acceso hay a los servicios médicos. Hay gente que vive en la Laguna del Rosario, no hay nada.
tienen que tomar un helicóptero para llevar un niño al norte. Del modelo de prevención y atención de enfermedades, y de la lectura institucional y del financiamiento del sistema de salud. Todo lo que es Estado está pérdida. Si fuera privatizado, primero en vez de tener 50.000 empleados, habrían 8.000. Es terrible. Más toda la gente de licencia, más toda la gente que aglutinan en lugares que son enfermos. Entonces, bueno, soy enfermo. Dale una tarea que esté acorde a sus posibilidades. En el hospital pusieron, en una época, y es real, un señor gangoso, amoroso, gangoso el teléfono. Ponelo en otro lado, no seas tan desgraciado. Un manco en el ascensor, un cojo de enfermero de camillero. Era terrible. Me decía, ¿dónde estoy parada? ¿Quién es el de recursos humanos que no tiene la más mínima idea de esto? Entonces, verán que acá yo puedo poner un amigo o un familiar, pero si es idóneo, si no me quemo para todo el viaje. Poner porque sí. Bueno, es muy complejo, es muy complejo. Todos ustedes van a estar en relación, van a tener un lugar en este eslabón. Bien. La Organización Mundial de la Salud, obviamente, dice que un sistema de salud es la suma de todas las organizaciones institucionales y los recursos destinados a promover, mantener y mejorar la salud de la población. Todo esto es bárbaro. Promover poco se promueve, porque en realidad la medicina preventiva poco se hace, sacando el tema de vacunación y demás, pero hace recién unos años que se está vacunando para la neumonía, por ejemplo, los bronquiales, pero antes era nada, y no era que no habían vacunas. Mantener la salud, es decir, hacer testeos en la población para ver cómo anda y mejorar aquel que la salud esté dañada. Entonces, el sistema de salud argentino es un sistema mixto. Eso grábenselo bien, es un sistema mixto, formado por 3 subsistemas. Uno público, un subsistema de seguro social, que son las obras sociales, y un subsistema privado. El sistema público provee la atención de casi un 50% de la población, hoy digamos un 70%, que no posee cobertura o los servicios que son brindados por esas coberturas son muy deficitarios, entonces concurren al subsistema público. Las obras sociales, el seguro social, tiene un importante porcentaje de la población, el 40%. Ahí están metidos los sindicatos, los gobiernos provinciales, unas agencias autónomas encargadas de la atención de los jubilados, como es el Instituto Nacional del Jubilado y Pensionado, de los servicios de salud, jubilados y pensionados. Y por último, su sistema privado. Estos son los menos, un 10%, que provee seguro de salud a afiliados que son voluntarios, estando el mismo muy poco regulado. Estos sistemas, hay personas que ocupan los 3 sistemas, hay algunas que ocupan 2 y hay algunos que lamentablemente no llegan a ocupar ninguno porque están todos ocupados. Entonces, el sistema de salud argentino tiene una distribución en este esquema de torta, donde el 53%, un poco más, se lo lleva el sistema público, las obras sociales un 37%. Imagínense el PAMI, la cantidad de gente que hay en el PAMI, porque en el PAMI no solamente está la gente mayor, también hay gente joven, que es discapacitada, tiene alguna dificultad, también está en el PAMI. Y máxime que por allí, hace unos años, se introdujo en el PAMI una cantidad de gente que nunca había aportado, nunca había trabajado, no importa. Está bien que se le brinde un sistema, la cosa es que ese sistema debe ser efectivo, porque si yo tengo que repartir una torta de 30 centímetros de diámetro entre 10, macanudo, pero si la tengo que repartir entre millones, no me va a alcanzar. Y el 10% va al sistema privado.
Entonces, ¿cuáles son los análisis de los subsistemas de salud? Estos subsistemas difieren absolutamente en todo, ya sea la conformación y la capacidad instalada, cuál es la población objetivo, los servicios que brindan y el origen de los recursos. El origen de los recursos para la parte estatal, obviamente, va de nuestros impuestos, servicios y demás. Para las obras sociales, de nuestro trabajo se nos descuenta, y para los servicios públicos se paga. Bien. La conformación y capacidad instalada. Aquí dice, el sistema público está formado por hospitales públicos que tienen una gestión descentralizada. Hasta hace unos años, el Ministerio de Salud Pública tenía todos los hospitales dependientes de él. Hasta que llegó un gobernador que dijo, no, descentralicemos porque no podemos estar con los ojos puestos en todos los hospitales de la provincia, en todo el sistema judicial, en toda lo que es la administración pública que está en el barrio CIM. Entonces se descentralizaron. Y también aparecieron centros de atención primaria, centros de salud, que están buenísimos. Hay algunos que son realmente mini hospitales, son excelentes. Hay otros que tienen un equipamiento de primer nivel, pero no tienen personal, porque no pagan. No tienen pediatras, porque los pediatras tienen, es una especialidad muy, muy compleja. Piensen que es no al niño, sino a la familia. Entonces, los hospitales públicos y los centros de salud operan a través de los ministerios de salud en los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. En nuestra provincia no, pero en general en Buenos Aires, por ejemplo, hay hospitales municipales, nacionales, provinciales. Acá, sobre todo, está lo provincial. Municipal están los centros de salud. Bien, seguimos. Hay que ver la población objetivo. Es decir, ¿a dónde va dirigido lo que yo estoy he planificado este sistema y subsistema de salud? A todas las personas que carecen de cobertura. Es decir, que el sistema de salud en general, a aquellas personas que no tienen posibilidad de ir a un sector pago. En los hechos, como les decía recién, también es usado por quienes están cubiertos, ya sea por obra social o por el sector privado. Hoy en día, esta mañana había que derivar no sé cuántos pacientes de ONDE, no sé cuántos pacientes de salud, no sé cuántos pacientes de Federada, para darle cabida a quien no tiene ninguna cobertura. Pasa que los privados hoy en día están ultra saturados y los costos no le dan. Entonces, seguimos. Los servicios brindados también dependen, ¿no? Porque desde la atención primaria hasta la alta complejidad, superando obviamente el programa médico obligatorio, el PMO, describe prestaciones básicas obligatorias. Todas las obras sociales, prepagas y Estado deben tener un programa médico obligatorio básico. En el Estado, obviamente, esto es gratuito para el 100% de los pacientes. En otras épocas se cobraba una tasa mínima, eran, por ejemplo, en consultorio externo se cobraba, por decirles, 10 pesos, lo que ahora sería a lo mejor 100 pesos. Y andaba mucho mejor la cosa. Primero, porque no consultaban por cualquier cosa. Segundo, porque no llegaba tanta gente al hospital, iban más a centros de salud. Ahora está todo en el hospital. La distribución geográfica de los servicios en realidad es tan grande que hay que considerar que hay zonas no rentables por el servicio privado. Entonces, no van a ir, por ejemplo, a ofrecer, qué sé yo, servicios de atención de OSDE, por decirlo, ¿no? En, qué sé yo, en Nueva California. No lo van a hacer. O a las catitas. ¿Por qué la gente tiene menos recursos? Igual hay gente de bajos recursos que tienen muy buenas prepagas, porque están dentro de una
de una empresa, en buena hora, aunque sea una cobertura baja dentro de esa prepaga. Entonces ahora vamos a hablar todo del subsistema público. ¿De dónde sale la financiación para esto? En realidad tiene dos orígenes. Uno viene de la partida presupuestaria del Estado, por el sistema impositivo, la AFIP. Eso es utilizado para pagar los sueldos de los profesionales de la salud y los insumos. Imagínense que no alcanza. Lo recaudado, aparte, va lo recaudado por la facturación de los servicios brindados a los afiliados o adherentes a los otros dos subsistemas. Es decir, que quienes tienen obra social y quienes tienen un servicio privado contribuyen, esas empresas contribuyen también con el Estado. Lo recaudado por facturación de los servicios brindados a los afiliados o adherentes por los otros dos subsistemas es lo que va a esta gestión descentralizada. Lo que pasa que lo que se le paga al hospital por los servicios brindados es tremendamente pobre. Es el tercio del costo real. Por ejemplo, un hemograma en un laboratorio cualquiera, fuera por decirles un número cualquiera, pongámosle 1.000 pesos. Bueno, en el hospital lo pagan 100. Pagan ni la jeringa, la aguja, ni el técnico. Es decir, que es tan desproporcionado. Y sin embargo, hoy en día el sistema público, es el que está salvando las papas. Todos los políticos, todos los diputados, toda la familia de todo va para el público. Todos tienen obras sociales aparte. Está bien, la obra social va a pagar al hospital, pero paga eso, miseria. Miseria. Para un prestador de obra, a lo mejor, qué sé yo, un hemograma sale, por decirle, 5.000. 1.000. Bueno, y para el hospital sale 100. Entonces, ¿por qué es este valor? Bueno, este valor está determinado por el nomenclador nacional de hospitales públicos y convierte a este sistema en un sistema tan poco rentable e ineficiente que imagínense ustedes que todos los insumos, la mayoría, son importados. Los medicamentos. Hay medicamentos de 200.000 pesos, de $500.000 de pesos. Y a veces no hablo de un tratamiento, hablo de una inyección. Los anticuerpos monoclonales, lo que valen en el hospital, no se mezquina, no se escatima en eso. Los controles de glucemia en un hospital público son 4 veces en un privado, 1 y gracias. Si es que. Entonces, el monto del efectivo obtenido no alcanza para cubrir la realidad del gasto efectuado. Si vamos al subsistema de seguridad social, es decir, a las obras sociales, la conformidad de capacidad instalada en realidad está formado por unas 300 instituciones, varias se han caído ya, entre obras sociales, sindicatos, sindicales, provinciales y del personal de dirección. Este sector de seguridad social en realidad no es el efector de salud, sino quien actúa primero, principalmente como tercer pagador de los servicios brindados. Yo le pago a un servicio para que atienda a los que yo le mando. Están reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud, SSS, es la sigla. Depende del Ministerio de Salud, cuya función principal es fiscalizar y supervisar el cumplimiento del plan médico obligatorio y del Fondo de Redistribución Solidaria. En teoría, maravilloso. En la práctica, no funciona. Mientras que los subsistemas de seguridad social, la población objetivo, son los trabajadores de cada rama de actividad, de la construcción, del comercio, del transporte, de gastronomía.
en relación de dependencia, ya sea monotributistas o personas con seguro de desempleo. Y aparte está el PAMI, que es el Sistema de Jubilados del Régimen Nacional de Previsión Social, por intermedio del Programa de Asistencia Médico Integral. El PAMI es un excelente servicio que no funciona. No funciona porque, primero, hace muchos años lo atendía cualquiera. Después se sectorizó, se eligió a un grupo de médicos para que lo comandara. Y de repente los pacientes mayores empezaron a ser todos sanos, porque si el médico gastaba, pedía cosas y lo pagaba de lo que a él le tocaba ganar. Entonces, todos los pacientes mayores gozaban de perfecta salud, cosa que no era verdad. Vayan ustedes a pedirle una hemoglobina glicosilada a un paciente de PAMI. Gran bolón. No estoy hablando de una densitometría ósea, un escáner. No, estoy diciendo de algo básico. Bien. Luego, los subsistemas de seguridad social, con respecto a los servicios brindados, miren ustedes, las obras sociales deben proveer servicios de salud a los afiliados y a todas las familias directas o indirectas que se hayan afiliado y que el titular pague. Mínimo la familia, excepto que se tenga padres a cargo y demás, ahí pueden ser subafiliados. Están obligados a brindar como mínimo el plan médico obligatorio. Es atención primaria, ambulatoria, secundaria, internación y alta complejidad. Ambulatorio y odontológicos. Plan materno-infantil, prótesis y medicamentos. Olvídense, porque esto no es así. Además, las obras sociales, aparte, tienen infraestructura de turismo, asistencia social, compra de terreno, bueno, demás. En cuanto a la financiación de esto, el aporte personal de los empleados, debitado el sueldo, y contribución patronales por los empleadores, vincula el ingreso de este sector. A todos los empleados públicos descuentan. O sea, por ejemplo, es irrenunciable. Yo tengo 4 horas sociales, pero no ocupo las 4. Muy de vez en cuando, siempre termino pagando privado porque optimizo mucho al médico que me va a atender, y si ese médico no atiende por la obra social, ni lo pienso. Y para las obras sociales de régimen nacional se estableció un 8% de la nómina salarial, esto es del PAMI, y en los casos de las provincias varía entre un 7 y un 12.5%. El subsistema privado, a ver, está conformado en capacidad instalada, organizado por un asegurador de salud, es decir, la prepaga, y un prestador independiente de servicios de salud. Es independiente. Entonces se agrupa junto a un conjunto de empresas de medicina prepaga, clínicas, sanatorios, consultorios privados como fines de lucro. Aquí nadie trabaja porque le encante. En la Argentina más o menos son unas 196 empresas de medicina prepaga, hoy en día han disminuido, porque los afiliados se han desafiliado, no lo pueden pagar. Y este subsector incluye también algunas entidades sin fines de lucro como cooperativas y mutuales de salud, que no operan como obras sociales. El subsistema privado tiene una población de riesgo cuyo objetivo, de población objetivo, que en realidad son todos sanos. Afilian a los sanos. Por supuesto, pues se encuentra que estaban enfermos, obviamente, hasta determinada cantidad de edad. Estratos medios y altos de la sociedad tienen una mayor capacidad adquisitiva pero el 65%
Se trata de los adherentes individuales, de quien quiere tener esa obra social. Ese subsistema privado, perdón, esa prepaga. Mientras que el 35% está hecho por las afiliaciones corporativas, empresas y demás. Los servicios brindados del subsistema privado, en realidad, existen muchos planes de coberturas posibles. Qué sé yo, por ejemplo, OSDE tiene OSDE 210, 310, 410, 510, plata, oro. Dependiendo del poder adquisitivo de la adherente. Hasta hace unos años no estaban reguladas, ahora hace muchos años sí. Cuando salió la ley 26.682, en realidad fueron reguladas por la Superintendencia de la Salud, porque era como se cobraba cualquier cosa. Y desaparece además el periodo de carencia para aquellas prestaciones incluidas en el plan médico obligatorio, ¿no? Aquellas que tienen plan médico obligatorio no pueden tener carencia. Carencia es, yo me afilio y tengo 3 meses que me tengo que morir, pero no puedo usar la obra social. Aparte, la financiación son instituciones con fines de lucro, entonces proviene de una cartera de asociado con dinero. Es decir, que la competencia por captar un mayor número de asociados impacta siempre en una expansión de la cobertura. Y que ha venido cayendo, caída libre, desde hace varios años, más en estos últimos 2 años. Entonces, es así como está formado nuestro sistema de argentino. Es mixto, recordar que tiene estos 3 y que cada uno acorde a varias taladas, la población objetivo, el servicio que brinda y el origen de los recursos, va a ser la conclusión de cómo va a funcionar ese servicio. Todos, ustedes, yo, pero hoy en día, si a mí me preguntan, si yo no tuviera ningún, pero no me hago ningún problema, porque yo voy, tenga la que tenga, voy a ir a parar al hospital seguro. Es donde se juntan los mejores médicos, donde está el mejor equipamiento, donde no se mezquina, se cuidan los recursos, pero no se mezquina. Entonces, lo que probablemente funcione peorcito ahí será farmacia, es decir, tan altos los costos de los medicamentos. Hoy en día, ya les digo, todo está dolarizado. La aparatología que ha comprado el hospital, los hospitales, pero el Hospital Central es infernal. Yo no puedo creer las cosas que veo, la cantidad de miles de monitores, de camillas, todas inteligentes, de cascos para oxigenación, de cánulas de ventilación. La verdad es que da gusto que toda la población tenga acceso a estos recursos. No se escatima heparina de bajo peso, no se escatima absolutamente nada. Entonces, no tengo que esperar que me autoricen tal o cual cosa. Yo pido, y si pido con criterio, se hace. Si pido 20 veces el mismo estudio, 3 veces seguida el mismo estudio, obviamente alguien me tiene que recriminar, porque también me tienen que evaluar a mí como prestador de un servicio estatal. Entonces, conocer todo esto está bueno porque ustedes van a saber el día de mañana dónde meterse, cómo trabajar. ¿Pueden trabajar en los 3 subsistemas? Por supuesto, por supuesto. Yo diría que un grandísimo porcentaje lo hace, grandísimo. Pueden trabajar en los 3 subsistemas. Así que bueno, está bueno que conozcamos esto, ¿eh? Entonces, aquí terminamos la clase de hoy. Yo apenas tenga, esta la rendiremos por la plataforma.
Todavía no tengo yo no tengo las fechas de los exámenes, entonces no les puedo decir nada con respecto a esto. O creo que sí, creo que está. Ya me voy a fijar bien. Recuerden que está en una materia promocional, hay que aprobar este examen, que es muy sencillo. Ok, nos vemos, chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a ustedes. Que anden muy bien. Luego.